A su nombre, bendito el Rey del cielo. Mi hermano, una vez más, bienvenido. Amén. Estamos adorando y exaltando al Señor. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1. Vamos a leer la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1. Recuerde que ese es el cuarto domingo en el cual hemos estado desarrollando una serie de enseñanzas que las hemos titulado Analicemos los mandamientos. Amén. Recuerde el nombre de la serie de enseñanzas, Analicemos los mandamientos. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aleluya. Puede sentarse, mi amado hermano. Ya oramos a Dios, ya le hablamos a Dios. Dejemos que Dios nos hable a nosotros a través de su buena palabra. Aleluya. Mire, es tan importante darle lugar a los mandamientos de Dios, porque ahí dice que es bienaventurado aquel que se deleita en gran manera en los mandamientos del Señor. Y antes de comenzar a trabajarlo del día de hoy, hago un recuento muy corto del primer culto, que fue la introducción a esta serie. Y en esa introducción al menos recordamos los pasajes donde la Biblia habla de los 10 mandamientos. Dijimos que es Éxodo 20 y también Deuteronomio capítulo 5. Recordemos, ¿en qué pasajes de la Biblia se encuentran los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos? Dígalo para que así aprende más fácil. Éxodo 20. No lo pronunciaron todos. A ver, 1, 2, 3. Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. ¿Listo? En esos dos pasajes están los mandamientos. También dijimos en ese primer culto que los mandamientos son algo así como la columna vertebral de todas las demás cosas que el Señor nos habla en su palabra. Que las demás cosas que encontramos en la Biblia, de una o de otra manera, siempre conectan con alguno de los mandamientos. Y también dijimos que cuando Cristo vino a ejercer ese ministerio terrenal, en sus enseñanzas, en sus predicaciones, el Señor Jesús profundizó en el sentido de algunos mandamientos. Tanto que al observar lo que Él hacía y decía, pareciera de golpe que Jesús estuviera quebrando la misma palabra. Pero luego, Él mismo recalca que lo que está haciendo es dando la interpretación correcta de la palabra para que los hombres hagamos lo que es aceptable ante los ojos de Dios. En ese orden de ideas, yo les dije que en algunos mandamientos, cuando empezáramos a detallarlos, nos daríamos cuenta de ese caso, de la profundización que le da Jesús acerca del sentido de dichos mandamientos. Entonces, después comenzamos a trabajar el primer mandamiento, el segundo mandamiento, y hoy nos corresponde el tercer mandamiento. Vámonos entonces al texto que hemos estado usando para analizar los mandamientos. Como el que más usamos es Éxodo, entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos el que no es tan común, trabajamos Deuteronomio. Entonces, por favor, ubique su Biblia en Deuteronomio capítulo 5 y vamos a leer el versículo 11, porque ahí
observaremos lo que dice la Biblia en ese tercer mandamiento. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora dice la razón por la cual no se debe hacer. Porque Jehová, no el predicador, no la mamá del creyente, no el padre del creyente, no el amigo del creyente, porque Jehová, el mismo Dios, no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Muy bien. Nomás leer el mandamiento nos pone a reflexionar, porque el mandamiento tiene implícita la ordenanza y la consecuencia de quebrar la ordenanza. Dice que si alguien toma el nombre de Dios en vano, se las verá con el mismo Dios. Porque Dios no va a pasar por alto el que su nombre se tenga en vano o se tome como si fuera poca cosa. Entonces la Biblia nos muestra el mandamiento y la Biblia nos muestra el problema tan grande que hay al quebrar ese mandamiento. De repente, aunque somos evangélicos hace tiempos, no nos habíamos puesto a detallar, a analizar, por ejemplo, este tercer mandamiento. No sé cuántos de ustedes habían antes detallado minuciosamente lo que dice este mandamiento, lo que contiene, lo que muestra la Biblia en ese pasaje. No sé si alguien se había detenido a analizar bien ese mandamiento, a entenderlo bien. ¿Alguien lo había hecho antes? Si no, tranquilo, porque quiebra otro de los mandamientos que veremos más adelante, que es no decir mentira. Entonces, la mayoría no. La mayoría de repente observamos por ahí el segundo mandamiento, porque es un arma fuerte para la religión tradicional, para hablar de ídolos. Entonces lo trabajamos bien. Pero de repente otros mandamientos como estos los pasamos muy rápido y no los analizamos. Y por lo regular lo que uno no conoce bien es lo que uno puede quebrar por causa del desconocimiento. Pero hoy entonces vamos a observar que este mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano consiste en varios aspectos. El primer aspecto consiste en cuidar el uso del nombre del Señor Dios para no caer en irreverencias o en irrespeto ante los ojos de Dios. La primera parte en lo que este mandamiento consiste tiene que ver en el cuidado que nosotros hacemos al mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios no se puede tomar a la ligera sin antes tener un momento de reflexión, porque puede entonces ser tomado el nombre del Señor como algo común y corriente. Y al hacerlo de esa manera, se puede quebrar esta palabra. A veces uno escucha personas que dicen: ay, no, pues que sería que eso se perdió por obra y gracia del Espíritu Santo. Uy, espere. Y aún evangélicos hacen bromas como esas. Cuidado. Usted está tomando el nombre del Señor en vano, como si fuera una cosa secular cualquiera. Hay personas que por cualquier cosa, Cristo bendito. Espere, a ver, ¿por qué usted mencionó el nombre del Señor? ¿Qué pasó? No, hay por decirlo. Cuidado. Hay personas que se atreven a decir Chuchito lindo y aún gente diciendo conocer la Biblia. Cuidado. Cuidado.
porque es muy delicado tomar el nombre de Dios en vano o a la ligera. En eso consiste la primera parte de ese mandamiento. El segundo aspecto consiste en no traer vergüenza al nombre del Señor. Los ojos del mundo están sobre la iglesia, pero no están que porque somos la iglesia. Están sobre nosotros por causa del nombre del Señor al cual nosotros invocamos. Por causa de que nosotros decimos ser cristianos, los ojos de las personas están sobre nosotros. Y debemos tener mucho cuidado de no traer vergüenza a ese buen nombre del Señor, porque eso también es quebrar este mandamiento. El tercer aspecto consiste en la realización de promesas a Dios o a otros en el nombre de Dios y no salir con nada. Veamos lo que dice Levítico 19:12. Levítico 19:12 nos ayuda a comprender esto que les estoy diciendo, este tercer aspecto de ese mandamiento. Y no juréis falsamente por mi nombre. Y le añade, mire, profanando así el nombre de tu Dios. Y luego le pone la firma de quien habla, yo, Jehová. O sea, este mandamiento también consistía en que las personas, al momento de pronunciar un juramento poniendo a Dios por delante, debían cumplir sí o sí. Porque si no lo hacían, quebraban el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces los antiguos de ese tiempo, ellos decían, mire, juro por el Eterno, por el Señor, que haré tal cosa. Y la tenían que hacer. Y si no la hacían, se metían en un serio problema, porque habían tomado el nombre de Dios en vano y venían consecuencias sobre ellos. Esos son los tres aspectos en los cuales consiste este mandamiento. Hagamos un recuento, porque a mí lo que me interesa es que usted aprenda en esta mañana la palabra de Dios. El primer aspecto en el cual consiste este mandamiento, ¿cuál es? ¿Estuvieron más pilosos los de esta mañana o qué pasó? Los de la alabanza callados porque estuvieron esta mañana, tienen ventaja, ya saben, se acuerdan más. El resto, a ver, ¿cuál es el primer aspecto en el cual consiste el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano? Los que están tomando nota, a ver. El primer aspecto, el cuidado de no usar el nombre de Dios a la ligera. Yo tengo una posición y no quiero que eso suene como doctrinal, pero es mi posición personal. Yo no estoy tan de acuerdo cuando las personas le ponen a un establecimiento comercial algo así como restaurante El Shaddai. Porque en la Biblia hay varios nombres para Dios. Y cada uno de esos nombres revela algo de sus atributos. Entonces en la Biblia está El Shaddai, El Elión, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Y cada uno de ellos va revelando algo de cómo es Dios. Y a mí, la verdad, no me parece bien cuando las personas a un restaurante le ponen restaurante El Shaddai, Emanuel, porque son nombres de Dios. Mire, los judíos hicieron algo con el nombre de Dios, con el yo soy al que se le reveló Dios a Moisés,
Y fue que lo metieron como en un cajón, por así decirlo, y no lo utilizaban, más bien usaban el Adonai. Usted escucha de repente una recitación de un grupo judío, de una oración, y ellos, Elohim Adonai, ¿sí? Ellos archivaron el nombre de Dios, ese nombre del Dios eterno, por el temor y el respeto. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tengamos que llegar a eso, pero le estoy mostrando la reverencia que para ellos tenía el nombre de Dios. Como para que hoy de repente nosotros, bajo la gracia del Señor y escudados en la gracia del Señor, zapatería, no sé, Jehová Jireh, por ejemplo, ¿sí? No sé, yo pienso que la gente debería ser más cuidadosa con los usos que se le dan al nombre del Señor. Amén. Pienso que debería ser la gente muy cuidadosa, porque estamos tocando con algo muy sensible, el nombre del Señor. Ahora, dijimos que el otro aspecto, ¿cuál era? El primero es no tomar el nombre del Señor a la ligera. El segundo, ¿cuál fue? El segundo aspecto del mandamiento. A ver, ¿cuál es el segundo? No traer vergüenza al buen nombre del Señor. Y el tercer aspecto del mandamiento, ¿cuál es? Ahora sí. No jurar falsamente. Listo. Avancemos. Ya quedó clara esa parte. Avancemos con lo siguiente. Y avancemos con una pregunta válida. ¿Qué profundización del sentido le da Jesús a este mandamiento? Porque yo le dije que Jesús profundizó en el sentido de los mandamientos. Entonces vamos a ver qué dijo Jesús frente a estos temas. Mateo 5, 33 al 36. Vamos a observar qué dijo el Señor. Jesús dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿A cuáles antiguos? Al pueblo de Israel. ¿En qué tiempo? Allá en los tiempos de la ley. ¿Y qué se les dijo? Que no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. ¿Sí ve? Jesús les está recordando, devolvamos porfa, que antiguamente, allá en los tiempos de la ley, estaba escrito que ellos debían cumplir sus juramentos, tanto al Señor como a las otras personas, cuando ponían a Dios por delante. Jesús les recuerda eso. Pero ahora Jesús quiere profundizar en ese mandamiento. Y al Jesús profundizar en el mandamiento, parece que derriba el mandamiento, pero no lo derriba. Lo que hace es que lo depura y lo interpreta de la manera correcta para que nosotros hagamos lo que en realidad Dios quiere que realicemos. Vamos al 34. ¿Qué dice el Señor en el 34? Pero yo os digo, ¿ahora qué dijo Jesús? Listo, deténgase ahí. Imagínese usted a un religioso de la época escuchando a Jesús. Y cuando digo religioso, no lo digo en el mal aspecto, sino una persona que conocía los aspectos de la religión judía en ese tiempo. Un hombre que ha tenido la ley de Dios en sus manos y que sabe lo que la ley dice, que si se jura se cumple y que la gente debe cumplir los juramentos porque Dios está de por medio y todo lo demás. Pero ahora aparece Jesús, el Hijo de Dios, y dice: no juren. Yo me imagino que el religioso queda con los ojos abiertos y dice: pero ¿quién es este? ¿Quién es este que ahora le quita como el límite a las personas? Si era que con el juramento los obligábamos a cumplir. Ahora este hombre dice que no juren, y al quitar el juramento del medio, la gente no va a cumplir. Pero Jesús profundiza y dice: no juren de ninguna, ni por el cielo, ni, usted sigue leyendo el verso 35, 36, ni por la cabeza de uno mismo, ni por Jerusalén, por nada. Jesús dijo: no van ustedes a pronunciar juramento alguno.
Y luego en Santiago 5:12, Santiago habla de lo mismo. Dice, así que hermanos no juren por nada. Listo. Habla lo mismo que dijo Jesús ahí en Santiago 5:12. Entonces, ¿qué hace Jesús con este mandamiento? Primero lo va a profundizar. ¿Y cómo lo profundiza? Diciendo, no pronuncien juramento. Ya, no pronuncien juramento. ¿Qué tendrá en mente el Señor? Ya vamos para allá. Ahora, aunque obviamente, hermanos, esto no significa que usted pueda entrar en un juramento dentro de una ceremonia solemne. Por ejemplo, si usted va y le dicen, bueno, usted quedó como alcalde de la ciudad de Bogotá, usted jura hacer las cosas bien, usted no está pronunciando el juramento, pero usted puede entrar en el juramento porque usted dice, sí señor, yo haré las cosas bien. Ahora, esto tampoco significa que usted en algún momento no pueda poner a Dios como testigo de que usted está haciendo las cosas bien a la manera de Él. Y le voy a poner un ejemplo. Ubique 2 de Corintios capítulo 1 versículo 23. 2 de Corintios 1, 23. ¿Qué está haciendo Pablo? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Pablo está diciendo, mire, ante los ojos del Señor, esto y esto. Ahora, otro ejemplo, Primera de Tesalonicenses 2:5. Primera de Tesalonicenses 2:5. Luego dice, porque nunca usamos, dijo Pablo, de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y luego, ¿qué dice? Dios es testigo. Bendito el nombre del Señor. ¿Podemos en algún momento mencionar a Dios como testigo de que estamos haciendo las cosas adecuadamente? Sí, Señor. ¿Usted no pronuncia el juramento, pero puede entrar en el juramento en un asunto legal? Sí, Señor. Pero usted no va a pronunciar juramentos como para decir, créame en lo que le estoy diciendo, porque Jesús dijo que no lo hiciéramos. Hay personas que aún cristianas dicen, no hermano, le juro tal cosa. No haga eso, no haga eso. La Biblia lo está diciendo. Se lo juro que yo fui y compré. No haga eso, no haga eso. La Biblia dice que no hay que hacerlo. Ahora, esa fue la primera parte de la profundización del sentido que le da Jesús al mandamiento, que dice, no vamos a pronunciar juramentos. ¿Listo? ¿Qué nos dice Dios en esta mañana? Que no necesitamos pronunciar juramentos. Ahora, ¿cuál es la otra parte de la profundización? Necesitamos, como hijos de Dios, hablar lo que es correcto ante Dios y ante el prójimo. Quedamos en Mateo 5:36, leamos el 37, Mateo 5:37, que es la otra parte de la profundización del mandamiento, del sentido del mandamiento. Entonces Jesús dijo, no van a pronunciar juramentos. Vuelvo y le reitero, me imagino en la cena a los religiosos diciendo, ¿ahora quién va a cumplir? Si ahora no van a poner a Dios de testigo en los juramentos, ¿cómo es que este hombre va a hacer esto? Pero Jesús les dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo así? Pues lo que se sale de ahí, sencillamente son mentiras. Y usted ya sabe de dónde vienen las mentiras. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, no estemos mencionando el nombre de Dios, ni estemos pronunciando juramentos, porque nuestra forma de hablar es como si fuera un juramento. Porque ahora como cristianos debemos hablar lo que es correcto. Si es sí, y si es no, es no. Y se acabó.
sin tener que pronunciar juramento alguno. ¿Se da cuenta cómo Jesús profundiza en el sentido de los mandamientos, mis amados hermanos? O sea, se da cuenta cómo Jesús profundiza en la esencia de lo que quiere que suceda en el corazón del hombre. Jesús lo que quiere es que el hombre tenga tanta conciencia de Dios, de su presencia, de su nombre, que no necesita entrar en una camisa de fuerza como lo era un juramento para cumplir y para decir la verdad. El hombre y la mujer de Dios debe decir lo que es correcto. Dígame amén, por favor. Deme moral. El hombre de Dios debe hablar lo que es correcto. Ahora, voy a hacer otro versículo de la Biblia. Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice que es necesario que nosotros nos despojemos de la mentira y hablemos verdad cada cual con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, o sea, hacemos parte del cuerpo de Cristo. El texto dice que hay que despojarnos. ¿Uno de qué se despoja, hermano? De lo que tiene puesto. O sea, el texto lo que me está diciendo es que la mayoría de personas han tenido la mala costumbre de ser mentirosos. Entonces, al parecer, según el versículo, se convierten a Cristo y siguen con la bendita costumbre de estar diciendo mentiras. Por eso dice, despójese de las mentiras y hable verdad con su prójimo. Eso era lo que quería hacer Jesús. No se pongan a pronunciar juramentos. Sencillamente, usted como mi hijo, diga lo que es correcto. Dígale a que tiene a su lado, necesitamos hablar lo correcto. Y si no se la cree a mucho, vuelva y dígasela. Gloria a Dios. Necesitamos hablar lo que es correcto. ¿Listos? Necesitamos hablar lo que es correcto. ¿Cuántos años duró usted en el mundo? 20, 30, ya basta para haber dicho mentiras. Ahora es tiempo de hablar la verdad. Oiga, qué cosa tan incómoda. Los cristianos que no cumplen. Hermano, cuente conmigo que yo ayudo en eso. Listo. Y oiga, ¿dónde estará el hermano? Y cualquier cuento tienen para quedar bien. Eso sí. Fue que pasó esto, fue que pasó esto, fue que pasó lo otro. Recuerde, sí es sí y no es no. Sí es sí y no es no. No hay cosa más molesta que un mentiroso. Y más porque las mentiras tienen un trasfondo espiritual satánico y demoníaco. Porque la Biblia dice que el primer mentiroso fue el diablo. Y es el papá de todos los mentirosos. Ay, Señor, gloria a Jesús. Entonces, ¿cuál es el sentido que le da Jesús a este mandamiento al profundizarlo? No hay necesidad de pronunciar juramentos, pero lo que sí necesitamos es aprender a hablar lo que es correcto. Ahora, hago un paréntesis pequeño. Hay momentos en que hablar lo correcto en algunos contextos puede ser no decir la verdad. Venga, ¿usted de qué me está hablando? Le pongo un ejemplo y queda más claro.
Usted recuerda que en una ocasión unos espías israelitas fueron a Jericó y los de Jericó comenzaron a perseguir a los espías. Y una mujer que se llamaba Rahab los metió a su casa. Y cuando llegaron a buscarlos, ella dijo: aquí no están, se fueron. En ese momento, lo correcto era no decir la verdad por el contexto que se estaba viviendo. Y es más, esto fue tan bien hecho que ella salvó su vida cuando vino la guerra. Voy a poner otro ejemplo. Usted va a un país donde es prohibido predicar a Jesucristo. Y usted sabe a dónde en ese país hay 10 predicadores. Y a usted lo atrapan. Y a usted le dicen: deme la ubicación de los otros 10 predicadores. Yo no sé. Que me la dé, no sé. Le doy patadas, démelas, pero no. Lo mato, pues me matará a mí, pero quedan los otros 10 vivos. ¿Sí? Entonces, hay momentos, dependiendo de los contextos, que lo correcto es no decir toda la información correcta y verdadera, pero solo en ese tipo de contextos. Amén. Bueno, avancemos. ¿Usted recuerda una vez que a David lo fueron a prender y se hizo el loco y botaba babasa y tal? Amén. Loco es un ladrón. ¿Lleva plata? Sí, señor, como 2 millones acá, vea. ¿Sí? ¿Lo haría? Ah, bueno. Alabado sea Dios. ¿Qué más profundizó el Señor Jesucristo frente a este mandamiento? Obviamente tener prudencia en nuestras palabras. Mateo 12, 36 y 37. Jesús dijo que hay que tener cuidado con las palabras, porque de ellas daremos cuenta al Señor, y que por esas palabras seremos condenados o hasta seremos justificados. Entonces, Jesús sí profundizó este mandamiento, no fue que lo quebró, lo profundizó. Los antiguos pronunciaban juramento para realizar las cosas. Hoy los cristianos no necesitamos eso. Decimos lo que es correcto y lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos. Amén. No es más. Gloria a nuestro Dios. Ahora, vamos al último punto. ¿Cómo se puede quebrar este mandamiento? Volvamos a Deuteronomio. ¿Cómo podemos quebrar ese mandamiento para no hacerlo? Primero, obviamente haciendo lo contrario a lo que hemos estado aprendiendo hasta este momento. O sea, no cumpliéndole lo que le prometemos a Dios, mintiéndole a las otras personas, quedando mal, etc. Ahí estamos quebrantando ese mandamiento de tomar el nombre del Señor en vano. Pero hay 2 formas más que a mí me gustaría detallar. Porque de esa manera también se ha quebrado y se quiebra esa palabra, y es necesario que la iglesia lo tenga muy en cuenta. Pero de las 2 cosas, hay una en la cual le voy a hacer más hincapié. Pero la primera forma que quiero detallar es el aprovechar la posición de evangélico para realizar cosas fraudulentas. Voy a volver a decirlo. El aprovechar la posición de evangélico para realizar cosas fraudulentas. Y tengo que mencionar cosas aquí que no deberían estar sucediendo, pero que tampoco podemos ocultarlas o negarlas porque son una realidad. Una de ellas, por ejemplo, pastores y predicadores vinculados con el narcotráfico.
¿Verdad, pastor? Sí, hermanos. En varios países de Sudamérica. Uy, qué delicado, sí. Aprovechándose de su posición como evangélicos para no despertar sospechas, comienzan a vincularse a cosas tan bochornosas como estas. Por eso le digo, eso no debería estar pasando, pero ha pasado, y hay que decirlo, porque usted en algún momento se va a enterar de eso. Y usted tiene que tener la madurez para entender que eso no lo hizo Dios, lo hicieron ellos por su avaricia y su inmundicia, pero eso no lo hizo Dios. Pero ellos están trayendo vergüenza al nombre del Señor, y eso es quebrar el mandamiento que estamos estudiando en esta mañana. Hermanos, vuelvo y le digo, eso ha estado, ese tema que les acabo de mencionar ha estado caliente en varios países suramericanos, lastimosamente. Gente que se dicen líderes en una iglesia, que tienen y ocultan aberraciones extrañas y logran introducirse en ciertos ministerios para hacer daño a la infancia y a la juventud de congregaciones. Tengo un amigo a quien abusaron por años, entre comillas, un líder, no era un pastor, un líder de una sección de la iglesia donde él se congregaba. Otro ejemplo, usted llega a una empresa y su patrón de repente tiene una reputación alta de los cristianos y le dice: ah, ¿usted es cristiano? Sí, le dejo las llaves de la empresa, encárguese de cuidar las cosas. Pero después, cuando va a observar, usted no trabaja, usted saca plata a escondidas, usted hace cosas que no son, y eso es quebrar este mandamiento. Pero ¿cómo si yo confié, si era un hermano y por eso tuve confianza con él? Ok, hay gente que se aprovecha de su posición de evangélico para realizar fraudes, cosas que no son, y traerle vergüenza al nombre del Señor. Eso es quebrar ese mandamiento. Pero viene uno que es bien interesante, y atención a este, que es salir con palabras supuestamente proféticas, con visiones, con revelaciones, y salir con frases como estas: Dios me dijo, o así te dice el Señor. Pues mis amados hermanos, eso también es quebrar este mandamiento. Usted me dice: ¿cómo? ¿Y usted no cree luego que Dios puede dar una palabra profética? Claro, sí, yo eso lo sé, porque la Biblia lo enseña. Pero cuando en realidad viene de parte de Dios. Pero ¿cuánta gente hay por ahí profetizando, viendo, oyendo? Pero nada de eso es real. Nada de eso viene de Dios. Nada de eso en realidad es una operación de un don del Espíritu Santo.
sino es el afán de la carne para presumir, para apantallar, para querer impresionar, para que digan llegó el profeta, llegó la profeta. Mire, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero no solamente hablar de visiones, revelaciones y profecías a nombre de Dios que no vienen de Dios, sino que también es predicar lo que no es correcto. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando se predica lo que es incorrecto según la Biblia. Y de eso sí que está llena la tierra evangélica. ¿Sabe qué decía la Biblia? ¿O qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento frente a estas personas que son profetas falsos? Porque ese es el nombre correcto. Ya sea porque profetizan cosas mentirosas o porque enseñan lo que no es. Deuteronomio capítulo 13, por favor. Solo quiero que lea el 5, la primera parte del 5. Yo ya le dije, usted lo va a leer en casa, porque es que el tiempo avanza demasiado. Y el contexto viene hablando de los profetas falsos. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la sentencia? Mire, tal profeta o soñador de sueños ha de ser consentido, restaurado, ministrado porque fue engañado, muerto. ¿Y sabe qué dice al final del verso 6? Así quitarás, perdón, del verso 5, del mismo 5. Así quitarás el mal en medio de ti. O sea, esos personajes son un cáncer para el pueblo de Dios. Y en la ley de Moisés lo degollaban. ¿Usted no se acuerda un profeta llamado Elías que en una oportunidad degolló a 400 por un lado y a 450 por otro? Yo creo que se le encalambró el brazo a ese profeta, man. Digo, arrodíllemelos ahí que... Pero era que eso era lo que decía la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿qué hacemos con aquel que profetizó mal? No, calmado, no. Eso era ya en el tiempo de la ley. Tranquilo, tranquilo. Pero ¿sabe cuál es el lío, mi hermano? Que hoy hay una espada espiritual que no la pasa por el cuello otro pastor. Vuelva, hermana, a Deuteronomio 5:11. O sea, ya esa espada no se la va a pasar otro predicador. Esa espada se la va a pasar el mismo Dios por estar tomando en vano su nombre. Yo sé que existen manifestaciones del poder de Dios, yo lo sé. Yo sé que existen en momentos palabras proféticas de parte de Dios para una persona, yo lo sé. Pero también hay embusteros en nombre de Dios. Mire, hay iglesias donde se llena de eso. Y por aquí, así te dice el Señor. Y mire, yo le decía a los de esta mañana, hay congregaciones donde le llega uno, así te dice el Señor, te vas a casar con la negrita. Y luego le llega el otro, así te dice el Señor, la pecosa será tu esposa. Y luego le llega el otro, la patiseca será tu esposa. Y ese pobre al fin, ¿qué? ¿Al fin cuál?
pero todos, según ellos, son profetas de Jehová. Mire, la cantidad de personas que hay dañadas por ese tipo de personajes. La cantidad de gente a la que le han hecho daño en las iglesias. Los profetas falsos. La cantidad de daño que han hecho estos que predican también lo que no es, creándole ilusiones a la gente que no son. Esos que predican que uno nunca se va a enfermar, pero ellos enterraron la semana pasada a la mamá que se les murió de cáncer. ¿Cómo es eso? Y la gente se crea un Dios a su imagen y semejanza. No, yo ahora soy evangélico y a mí ni gripa me va a dar. Y cuando, hermanos, le dio la gripa. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la persona no tiene la capacidad para decir, uy, ese señor tan mentiroso, sino que la persona de una vez se levanta es contra Dios. Le están haciendo un gran daño al nombre del Señor. Mire, mi hermano, si usted a mí me dice que Dios le dio una palabra, láncemela, hágale tranquilo, pero ay donde eso no sea de Dios. ¿Oyó? Hay alguien aquí a quien le tengo reservada como 3 o 4. Se las tengo ahí en remojo, porque no he tenido el tiempo de sentarme. Porque con el favor de Dios, que lo que se llegue a decir en este lugar sea porque viene de Dios. Y si Dios no dice nada, mire, ¿cómo que no dice nada? Aquí hay 66 libros para que los lea día y noche. Y esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. No estamos cerrados a la manifestación del Espíritu Santo, no, hermanos. Sabemos que dentro de los dones hay un don que se llama la profecía, sí. Pero cuando viene de Dios, cuando viene de Dios. Amén. Ay, que tal cosa, sí, ¿verdad? Venga, vamos a comprobar. Yo hago eso, porque lo que es de Dios es de Dios. Bueno, si no es de Dios, ¿se emocionó o es que el diablo le está dando manivela para que usted hable bobadas? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál de las dos es mijo? Pero haya sido lo que haya sido, prohibido que el diablo le dé manivela y prohibido que usted salga con cuentos raros, porque no le vamos a hacer daño a la gente. No se le puede hacer daño a la gente. Hermano, usted sabe lo delicado que es llegar y soltarle una palabra dizque de parte de Dios a una persona sin Dios haber dicho nada. Usted sabe lo delicado que es, voy a imaginarme algo y lo pongo como ejemplo, llegar yo y decirle, el Señor te dice que serás pastor. 70 años, ¿y qué pasaría con lo que Dios me dijo? Y todo frustrado y todo triste, y se muere y nunca fue pastor, y llega al cielo y el Señor le dice, no, es que yo nunca le mandé decir eso, eso fue él que se lo inventó. Pero usted imagina el daño que se le puede hacer a una persona con una palabra que no viene de parte de Dios. Usted sabe el problema que es cuando una persona tiene una enfermedad y le dice, el Señor te dice que te sana, y para la otra semana, vámonos. Sencillo, ¿sabe por qué vámonos? Porque no le dijo Dios, él se lo inventó ahí y no fue más. De esta manera, muchos y muchas están tomando el nombre del Señor en vano. Y yo a ratos
Eso no lo dice la Biblia, esto es responsabilidad mía. Yo a veces reflexiono cuando escucho predicador de tantos años, súper joven, ¡pum! Fulminado. ¡Pum! Fulminado. Y todos tenían el rótulo de profetas. Y uno dice, uy, Señor, espero que solo esté como por un momento imaginándome cosas inoficiosas, pero ¿será que se metieron en problemas con el dueño del nombre por estar quebrando este mandamiento de ir por ahí hablando lo que no es doctrinalmente y en ministraciones? No sé, eso respóndaselo usted, pero yo a veces he tenido esa curiosidad y lo he pensado en mi corazón a modo personal. No podemos tomar el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no dará por inocente al que haga tal cosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora usted va a ser más cuidadoso cuando escuche a alguien decir, Dios me dijo. Espera. Decir eso es tan delicado. Decir eso es tan, pero tan delicado. Porque usted puede estar tomando el nombre de Dios en vano. Usted puede estar diciendo algo supuestamente a nombre de Dios cuando Dios no dijo absolutamente nada. Pastor, pero es que actuar de esa manera es como lo que vende, lo que promociona un predicador. Vale 5. Porque los predicadores no estamos para vendernos y promocionarnos, sino para cumplir con el propósito de Dios de dar a conocer su palabra. Y aunque dar a conocer la palabra no sea un acto popular, y aunque dar a conocer ese sano consejo sea que no hayan invitaciones, no interesa, porque hay un compromiso con alguien, con el Señor. No podemos tomar el nombre de Dios en vano, porque quien lo haga provocará disciplina de parte de Dios para su vida. Ahora, mi motivación es a que honremos a Dios, a que vivamos para Dios y a que hagamos buen uso de su nombre. Amén, gloria al Señor. Ahora, si usted quiere meterse en la ola de los que quiebran esto, hágalo. Pero a mí no me venga con quejas después, porque el texto es claro al decir que habrán consecuencias y consecuencias duras. Tanto así que del Antiguo Testamento hasta la vida le quitaban a tales personajes que usaban mal el nombre de Dios. Maravilloso el Señor. Un día escuché decir a uno, no va a haber vacuna para el COVID. Antes de que la vacuna salga, el Jehová me dijo que él sopló y eso se llevó el COVID. Yo cuando escuché eso dije, oh, chévere, pero vamos a ver si se cumple. ¿Fue así o no fue así? No, no fue así. Si hubiese sido en los tiempos de la ley, se van allá esos religiosos, lo agarran, lo amarran y lo degollan. Porque con eso quitaban el mal del pueblo. Y el resto le daban como ganitas de resultar con profecías raras, ¿cierto? ¡Ay, Señor!
Mi hermano, es tiempo de que tengamos cuidado con lo que la Biblia nos dice. Amén. ¿Aprendimos esta mañana? Vamos a ser más reverentes con el nombre del Señor. Vamos a ser muy cuidadosos con todos estos temas, porque estamos tocando puntos centrales de la doctrina cristiana. Colóquese sobre sus pies y oremos a Dios. Escúcheme antes de que oremos. Por eso a mucha gente a veces se le destruyen tantas cosas por hablar lo que no es en el nombre de Dios. Familias, salud, economía, por estar hablando lo que no es en el nombre de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración. Señor y Dios, gracias por la palabra que nos has dado en esta hora. Gracias, Señor, porque nos estás llevando a ser un pueblo respetuoso, reverente delante de tu presencia. Recibe la gloria, recibe la alabanza y recibe la adoración. Señor, aquí estamos como lo que somos, la iglesia, tu pueblo, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote misericordia por todas las veces que hemos, Señor, tomado en vano tu nombre. Señor, perdónanos, perdónanos por favor, cuando hemos hecho promesas delante de tus ojos y las hemos quebrado. Perdónanos cuando hemos mentido a nuestro prójimo. Señor, perdónanos cuando hemos enseñado lo que no es correcto, lo que no es de acuerdo a tu sana palabra. Perdónanos, Señor, cuando hayamos ministrado en tu nombre sin que tú nos hayas enviado. Perdónanos, Señor, esto es delicadísimo, perdónanos. Señor, y pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento para cuidar nuestros corazones y para, Señor, ser prudentes y actuar de la manera correcta. Señor, guárdanos, ayúdanos para no quebrar esta palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Dios, y amén.